Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre. Comenzaremos en esta lección con el libro de Mormón, los capítulos del 1 al 6. Y nuestra lección se titula Si tan solo pudiera persuadirlos a todos a que os arrepintieseis. Esta lección, hermanos, es muy especial y toca mucho nuestros sentimientos, porque allí nos vamos a dar cuenta de la angustia y los padecimientos espirituales, sobre todo, que padecía Mormón al observar lo que ocurría con su pueblo, los nefitas, que se habían desviado tan grandemente hacia la iniquidad. Él presenció todos esos acontecimientos, incluso la terrible destrucción de toda la nación nefita, a causa de que ellos se apartaron del Señor. Vamos a leer lo que él sentía, lo que todo esto le preocupaba a él y le entristecía, ya que él amaba a su pueblo de una forma muy especial. En el título de la lección podemos ver esa angustia, hermanos. Nos dice, si tan solo pudiera persuadiros a todos a que os arrepintieseis. Él sentía un deseo muy grande de ayudar a su pueblo, de poder hacer que ellos se volvieran de nuevo al Señor y se arrepintieran, se bautizaran, volvieran de nuevo a todas esas hermosas enseñanzas que ellos habían recibido en las tradiciones que le habían dejado sus padres, pero lamentablemente no fue posible. En las clases anteriores, recordemos que hablamos mucho acerca del nombre de la iglesia, si lo recuerdan. Hablamos también acerca de que era importante que nos esforzáramos cada uno de nosotros, sobre todo los miembros de la iglesia, para que el nombre de la iglesia prevaleciera y fuera la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y no los apodos que comúnmente se escuchan. Recordemos que mencionamos uno de esos apodos que es muy común hoy en día y que era muy común también en la época en la que ocurrió la restauración del Evangelio, y era el apodo de la iglesia de los mormones. Si recuerdan, mencionamos que para esa época de José Smith, y también quizás un poco ahora, porque muchas personas piensan equivocadamente que en nuestra iglesia no creemos en Jesucristo, sino que adoramos a Mormón o adoramos al profeta José Smith. Y que en la época de José Smith, sobre todo, el nombre Mormón era un nombre despreciativo hacia la iglesia, dando a entender eso, que estábamos desviados hacia la creencia de una persona, de un hombre de carne y hueso, terrenal, en lugar de estar centrados en Jesucristo. En esta lección vamos a analizar un poco quién era Mormón. Y esto es importante, hermanos, para que nosotros reconozcamos lo que significa ese nombre en lo que es la historia de la iglesia. Y tengamos esa información también importante para dar a conocer a todas las personas que puedan estar confundidas que nosotros sabemos que Mormón fue un profeta y que fue un hombre bueno, muy bueno, que sirvió al Señor maravillosamente, y que para nada su nombre significa algo despreciativo o algo degenerante. El presidente Gordon B. Hinckley tiene un mensaje muy hermoso con respecto a Mormón, del cual vamos a leer algunas partes. El mensaje se llama Mormón debe significar muy bueno. Yo les recomiendo que lo busquen, hermanos, y lo lean completo, porque es realmente hermoso este mensaje.
el presidente Hinckley menciona aquí que ya para entonces, cuando él era el profeta de la iglesia, nuestro presidente Nelson, hoy en día, el presidente y profeta de nuestra iglesia, ya estaba esforzándose por destacar la importancia de recuperar el nombre de la iglesia. Ya para entonces él lo estaba haciendo, como ahora como profeta lo ha hecho tan latente también. Entonces, el presidente Hinckley menciona de dónde viene eso de que mormón significa muy bueno. Él cuenta que hacía muchísimos años atrás, para el momento de este mensaje, él menciona que habían pasado 50 años o más, cuando él había sido misionero. Él dice que tuvo un compañero de misión con el que en una oportunidad él tuvo una conversación acerca de este tema del nombre de la iglesia. Y él le decía, ¿qué podemos hacer para recuperar el nombre de la iglesia, para corregir todos esos apodos que hay con respecto a la iglesia? Que siempre nos digan los mormones. Y su compañero le dijo, es difícil porque muchas personas ya lo llevan de mucho tiempo atrás, el decirnos de esa manera. Y luego, como es solo una palabra, se les hace más difícil que decir, les hace más fácil, que mencionar el nombre completo de la iglesia. Sin embargo, este compañero de misión le dijo que él tenía en su corazón algo muy especial cuando le decían mormón. Y es que él quería que las personas supieran que él no se sentía avergonzado de que le dijeran mormón, aunque no era el nombre correcto de la iglesia. Que mormón no significaba nada malo. Y le dijo estas palabras al presidente Hinckley. Verás, si hay un hombre que es totalmente honorable en su derivación, es el nombre mormón. Y por eso cuando me preguntan qué quiere decir, digo sencillamente, mormón quiere decir muy bueno. El presidente Hinckley menciona que él se quedó reflexionando, ya que él tenía algunos conocimientos en griego, en latín. Él decía, vaya, pero que yo sepa, la palabra mormón de ninguna manera deriva hacia el significado de muy bueno en cuanto a lo que es la estructura de la palabra. Pero él, meditando al respecto de eso, en su corazón sintió que lo que su compañero misionero estaba dando era un sentimiento, una percepción positiva de lo que significa mormón. Y entonces él lo entendió y le gustó y mencionó. Desde entonces, cada vez que he visto impresa la expresión mormón para describirnos en periódicos, revistas, libros u otra cosa, acuden a mi memoria esas palabras que se han convertido en mi lema. Mormón quiere decir muy bueno. Si bien no pudiéramos cambiar o no podemos cambiar ese apodo, podemos hacerlo brillar aún más. Después de todo, es el nombre de un hombre que fue un gran profeta, que luchó por salvar su nación, y también es el nombre del libro que es un poderoso testamento de la verdad eterna, de la realidad absoluta, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera recordaros por unos momentos la grandeza y la virtud de ese hombre que fue mormón. Él vivió en este continente americano en el siglo IV después de Cristo. Cuando tenía 10 años de edad, el historiador del pueblo, cuyo nombre era Amarón, le describió como niño juicioso y presto para observar. Eso lo tenemos en Mormón, en el capítulo 1, el versículo 2. Y Amarón le encomendó que cuando tuviera 24 años de edad, se encargara de los anales de las generaciones que le habían precedido.
Si recordamos, hermanos, en la lección anterior hacia el final, mencionamos en cuarto de Nefi y dijimos que ese Nefi era el hijo del discípulo Nefi. Que de Nefi las planchas pasaron a su hijo Amós. De Amós pasaron a su hijo que llevaba su mismo nombre, Amós también. Y Amós se la pasó a su hermano que se llama Amarón. Así fue como las planchas fueron transcurriendo entre las personas que se ocupaban de resguardarlas y de a su vez escribir los registros. Entonces, estamos hablando aquí de Amarón, que cuando vio a Mormón le dijo las palabras que hemos mencionado cuando apenas era un niño. Los años que siguieron a la niñez de Mormón fueron de terrible derramamiento de sangre para su nación, el resultado de una guerra atroz entre los que se denominaban nefitas y los que se denominaban lamanitas. Posteriormente, Mormón llegó a ser líder de los ejércitos nefitas y presenció la matanza de los de su pueblo. Les hizo ver claramente que sus repetidas derrotas se debían a que habían abandonado al Señor, y el Señor a su vez les había abandonado a ellos. Su nación fue destruida con la masacre de cientos de miles, y él fue uno de los 24 que sobrevivieron. Al contemplar los restos de los que habían sido sus legiones de su pueblo, clamó: «Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con brazos abiertos para recibiros?» Mormón 6, versículo 17. Escribió a los de nuestra época con palabras de amonestación y de súplica, proclamando con elocuencia su testimonio del Cristo resucitado. Previno las calamidades que nos sobrevendrían si abandonábamos las vías del Señor, como lo habían hecho los de su pueblo. Nos indicó la manera de distinguir el bien del mal, dejándonos sin excusa al respecto. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo, para que pueda distinguir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo, es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que podréis saber con un conocimiento perfecto que es de Dios. Esto lo tenemos en Moroni capítulo 7, versículo 16. Sabiendo que su propia vida pronto llegaría a su fin, porque sus enemigos perseguían a los que habían sobrevivido, rogó que los de nuestra época anduvieran con fe, esperanza y caridad, diciendo: la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de ese amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Que lleguéis a ser hijos de Dios, que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, que tengamos esa esperanza, que podamos ser purificados, así como Él es puro. Moroni 7, de 47 al 48. Así era la virtud, la fortaleza, el poder, la fe y el alma profética de Mormón, el profeta líder. Él fue el compilador principal del libro que lleva su nombre y que ha salido a la luz en este periodo de la historia del mundo, como la voz de uno que clama desde el polvo, dando testimonio del Señor Jesucristo. Ha conmovido el alma de millones de personas que lo han leído con una oración en el corazón y que han meditado en sus palabras.
Y así es que si bien a veces lamento que las personas no llamen a esta iglesia por su debido nombre, nos dice el profeta Hinckley, me siento feliz de que el apodo que usan sea el de la gran honra que le dio un hombre notable y un libro que da un testimonio incomparable con respecto al Redentor del mundo. Cualquiera que llegue a conocer al hombre mormón, al leer sus palabras y meditar en ellas, cualquiera que lea ese maravilloso tesoro de historia que él en gran medida reunió y preservó, llegará a saber que mormón no es una palabra de desprestigio, sino que representa lo más bueno, lo bueno que proviene de Dios. El traductor moderno de estos antiguos grabados, nos referimos a José Smith, dijo que al leerlo, un hombre se acercaría más a Dios que al leer cualquier otro libro. Todo eso pone sobre nosotros, los de esta iglesia y de esta época, la enorme obligación y responsabilidad de comprender que porque nos llaman mormones tenemos que vivir de tal manera que nuestro ejemplo realce la percepción de que el mormón significa de un modo muy real, muy bueno. Él nos menciona que también significa más tolerancia, respeto mutuo y espíritu servicial, dijo el profeta José Smith en Nabú en el año de 1843. Los miembros de la iglesia pueden testificar: si estoy dispuesto a dar mi vida por mis hermanos, si se ha demostrado que estoy dispuesto a morir por un mormón, declaro sin temor ante los cielos que estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o cualquier hombre bueno de la denominación que fuere. Porque el mismo principio que hollaría los derechos de los santos de los últimos días, atropellaría los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que no fuera popular y careciera de las fuerzas para defenderse. Esto lo tenemos en la enseñanza del profeta José Smith. Entonces, el presidente Hinckley nos dice: estamos lejos de ser perfectos en la tarea de hacer todo lo que debemos hacer. Pero hablando colectivamente estamos tratando y nuestros esfuerzos van alcanzando cierto grado de éxito. En la medida que logremos esas metas de la iglesia, se acentuará aún más que mormón significa muy bueno. Un mensaje, hermanos, realmente hermoso e importante. No para que nos afinquemos en decir, pues sí, es verdad, está bien, somos los mormones. No vamos a defender más el nombre completo de la iglesia, no. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que tengamos claros nosotros y podamos también dejar claro al mundo que mormón no es una palabra de desprestigio, que mormón fue un gran profeta, que mormón fue el principal compilador de todo el material que tenemos en el libro. Y lo que vamos a estudiar en este libro, que se llama igual que el Mormón, son específicamente, sobre todo, los acontecimientos de los que él fue testigo, incluyendo la destrucción del pueblo nefita, como mencionamos al principio. Entonces, habiendo hablado un poco acerca de Mormón, vamos a comenzar con los capítulos y los versículos. Tenemos entonces que en el primer capítulo, en principio, se habla de lo que nos habló el presidente Hinckley, de lo que ocurrió con Amarón cuando conoció a Mormón, y las instrucciones que él le dio fueron las siguientes. Mencionamos que él le dijo que mantuviera en su memoria todos los acontecimientos.
le indicó el nombre donde él había enterrado las planchas. Amarón, al ver la iniquidad del pueblo nefita, las guerras que se estaban suscitando, tuvo temor de que se destruyeran los anales sagrados y por eso los enterró. Y él le especificó a Mormón: cuando tengas 24 años, irás al lugar que te voy a indicar y sacarás de allí las planchas de Nefi, las otras las dejarás allí. Y en esas planchas tú vas a escribir los acontecimientos de los cuales tú estás siendo testigo. El lugar a donde Mormón tenía que ir es el siguiente. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: ve a la tierra de Antún, a una colina que se llama Chin, y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Y he aquí, tomarás contigo las planchas de Nefi, y las demás las dejarás en el lugar donde se hallan. Y sobre las planchas de Nefi grabarás todas las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Menciona Mormón al contar lo que ocurrió después, que cuando él tenía 11 años, su padre, que tenía su mismo nombre, Mormón, se lo llevó hacia la ciudad de Saraén, la que está hacia el sur. Él menciona que había mucha edificación, había muchas personas. Recordemos que hablamos en las clases anteriores que los nefitas prosperaron mucho cuando estaban en las vías del Señor y habían llegado a reconstruir muchas de las ciudades que habían estado destruidas. Y una de ellas fue Saraenla. Lamentablemente, toda esta condición de prosperidad que vino por estar ellos en los caminos correctos fue desapareciendo por su desobediencia. Aquí mencionan que Mormón pasó su niñez rodeado de muchísima maldad, de mucha iniquidad. Nos dice que empezaron a haber muchas guerras de nuevo entre los nefitas y los lamanitas, porque volvieron a dividirse. Antes hablamos cuando vino el Salvador a las Américas, durante ese tiempo en el que hubo paz, que no había ningún tipo de iras, ningún tipo de división. Luego las divisiones volvieron a ser nefitas y lamanitas, de nuevo en guerra y en odio. Los nefitas en ese momento aún prevalecían sobre los lamanitas y los derrotaban en las guerras. Por lo cual, aunque hubo mucha efusión de sangre por un periodo de unos 4 años, las guerras se paralizaron debido a que los nefitas estaban prevaleciendo sobre los lamanitas. Pero aún así, aunque ellos estaban prevaleciendo, siguieron desviados por el mal camino. Y nos dice en el versículo 13: pero prevaleció la maldad sobre la faz de toda la tierra, de manera que el Señor retiró a sus amados discípulos. Estos amados discípulos, hermanos, son los 3 nefitas que recordemos que pidieron quedarse predicando la palabra de Dios hasta que el Salvador volviera de nuevo. Fueron retirados por la iniquidad de los nefitas. Y dice: cesó la obra de milagros y sanidades debido a la iniquidad del pueblo, y no hubo dones del Señor, y el Espíritu Santo no descendió sobre ninguno por causa de la iniquidad y la incredulidad. Y dice que Mormón, a los 15 años, aunque era muy joven, él era un joven muy especial, lo era desde ser un niño. Recordemos cómo lo describían como un niño serio, muy observador. Menciona que él recibió la visita del Señor y probó de su bondad. Cuando esto le ocurrió a él sintió unos deseos enormes por ese amor que sentía hacia su pueblo, de predicarles de lo que él había aprendido y de procurar que ellos se arrepintieran y volvieran a él. Pero el Señor no se lo permitió y su boca fue cerrada, como nos mencionan en los versículos. ¿Por qué fue cerrada? Porque los nefitas se rebelaron contra Dios. No fue que ellos cayeron en incredulidad
incredulidad porque ellos no sabían lo que estaba pasando, porque ellos no tenían conocimiento, no. Ellos se rebelaron contra toda esa luz que ellos habían estado recibiendo, sobre todo la que le vino directamente del Salvador cuando los visitó. Aunque ellos eran otra generación, todas estas enseñanzas habían ido transmitiéndose, pero ellos fueron desviándose por el mal camino. Y por eso fueron retirados los discípulos, los 3 nefitas. Y nos hablan al final del capítulo 1 que aconteció que hubo sortilegios, hechicerías, encantamientos, que el poder del maligno se extendió por toda la faz de la tierra, hasta cumplirse todas las palabras de Abinadí y también las de Samuel el amanita. Nosotros en esta lección, hermanos, vamos a aprender una lección muy importante, y es que podemos vivir en rectitud a pesar de la iniquidad a nuestro alrededor. Recordemos que hemos mencionado que Mormón estaba rodeado de muchísima iniquidad y maldad. ¿Cómo hizo Mormón para mantenerse de esa manera? Para seguir siendo fiel a las cosas del Señor. Vemos allí que nos mencionan que aunque ellos estaban prevaleciendo sobre los lamanitas, ya el Señor no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían desviado del buen camino. Y lo habían hecho de una manera gradual. No fue algo que ocurrió de un día para otro, ni fue algo que hizo un solo nefita. Fue algo que ocurrió colectivamente, siguiéndose unos a otros. Vamos a leer algo muy importante con respecto a ese tema de la maldad y ese tema de la rebelión intencional contra Dios que tenía el pueblo nefita. Tenemos que Mormón iba madurando. Para entonces, de edad de 15 años, nos dice el elder Jeffrey Holland, quedó al margen del pecado que lo rodeaba y se elevó sobre la desesperación de sus días. Consecuentemente lo visitó el Señor, como mencionamos. Él intentó con valentía predicar a su pueblo, pero como a veces hace Dios con aquellos que lo rechazan, a pesar de tener tanta luz, a Mormón literalmente le fue cerrada la boca. Se le prohibió predicar a una nación que se había rebelado a conciencia contra su Dios. Estas personas habían rechazado los milagros y los mensajes que le transmitieron los 3 discípulos, nefitas trasladados, quienes para entonces también habían visto silenciado su ministerio y fueron retirados de la nación a la que se los había enviado. Entonces el elder Dean Larsen, que servía para estos momentos en que se hizo el manual, servía entre los 70, habló acerca de la rebelión contra Dios, y él mencionó que esto tiene raíces individuales, que si no se corrigen se esparcen con consecuencias devastadoras. Históricamente, el alejarse del curso de vida marcado por el Señor sucede cuando las personas empiezan a comprometer las normas del Señor. Esto es especialmente así cuando la transgresión se comete intencionalmente y no hay arrepentimiento. Recuerden la descripción que hizo Mormón de quienes en sus días se apartaron del camino verdadero. No pecaron en la ignorancia, sino que se rebelaron conscientemente contra Dios. No fue algo que sucedió como un movimiento universal, sino que empezó cuando individualmente y a sabiendas los miembros de la iglesia empezaron a comprometer las normas del Señor, procurando justificar sus desviaciones usando el conocimiento de que había otros que también fallaban a las normas. Los que pecan intencionadamente pronto empiezan a tratar de establecer sus propias normas.
con las cuales puedan sentirse más a gusto y justificar su mala conducta. Buscan la compañía de aquellos que estén dispuestos a alejarse con ellos por el sendero de la autodestrucción. A medida que aumenta el número de personas que se alejan, la influencia que ejercen pasan a ser más fuerte. Podríamos llamarle el síndrome del edificio grande y espacioso. Este alejamiento es más peligroso cuando sus adeptos siguen asociándose abiertamente y participando con el grupo que se ajusta al camino del Señor. Los valores y las normas que antes estaban muy claros, ahora se enturbian y se vuelven inciertos. Las normas del comportamiento empiezan a reflejar este enturbiamiento de los principios verdaderos. La conducta que antes provocaba repulsión y alarma, ahora se convierte en algo cotidiano. Tenemos aquí, hermano, una descripción muy precisa acerca del pecado que explica un poco cómo estaba ocurriendo esa desviación entre los nefitas. Pero si nos ponemos a observar, hermanos, esta explicación no se aleja mucho de lo que ocurre en nuestros días. El elder Sterling Welling tiene un mensaje que se llama "Las iniquidades prevalecen contra mí". Y él da unas explicaciones muy parecidas y precisas a las que dio el elder Lansing. Entre esas dice algo muy verdadero. Nos dice que el problema principal del género humano es el pecado, y que pecado es una palabra antiquísima. Siempre ha existido, pero que está sumamente desgastada. ¿Por qué está sumamente desgastada? Porque resulta ser que hoy en día ya la palabra pecado se está borrando para ser sustituida por son errores, son experiencias. No es que sea algo malo, es que estás aprendiendo. Disfrazamos la palabra pecado, hermanos, y no nos damos cuenta que al disfrazar la palabra pecado, estamos multiplicando su poder en nuestras vidas porque no lo estamos reconociendo, por lo cual no estamos luchando con él. El elder Sterling nos dice que para empezar esa lucha, nosotros debemos empezar individualmente, con nosotros mismos. En lugar quizás de estar siempre tratando de mirar la paja en el ojo de nuestro vecino, como nos dicen las Escrituras. Él menciona por qué las iniquidades prevalecen sobre nosotros en muchos casos. Y entre las causas que él menciona pone: las iniquidades prevalecen contra mí por motivo de su fuerza para ligar. ¿Por qué? Como lo mencionaba el elder Lansing, porque se convierten en algo cotidiano, en algo que es un hábito. Comenzamos con algo pequeño, decimos, eso no tiene importancia, pero lo seguimos haciendo. Cuando nos damos cuenta, ya lo hacemos cada día en nuestras vidas y sabemos que está mal y lo hacemos. Entonces, él habla aquí de una fuerza para ligar que tiene el pecado y se queda junto a nosotros. Y él menciona aquí un ejemplo muy fuerte de algo que se hacía en la antigüedad. En la antigüedad, habían algunos pueblos donde cuando las personas cometían un asesinato, el castigo consistía en encadenarlos al muerto. Por lo cual, para donde quiera que iban, tenían que cargar con el muerto. Y si mataban a otra persona, también se le encadenaban encima. Es un ejemplo bastante repulsivo y fuerte. Pero el elder Sterling nos dice: por terrible que nos parezca este castigo, la vida tiene un plan de retribución muy semejante. En cierto respecto, siempre nos hallamos encadenados con nuestros pecados,
Parece haber un gran poder de retribución que constantemente vigila en todo el mundo, a fin de cuidar que ningún pecado quede sin castigo. Y los vamos llevando pegados a nosotros porque se han convertido en hábitos. Entonces, también nos dice que las iniquidades prevalecen contra nosotros por motivo del poder que tienen para cegar. Lo que mencionábamos antes. Disfrazamos la palabra pecado y los hechos que constituyen un pecado por error, experiencia, aprendizaje, cualquier cosa menos que es un pecado. Entonces dice que esto se va acrecentando como una enfermedad interna que constantemente crece cada vez más hasta que nos destruye. Y cuando estamos usando esos disfraces para el pecado se ve interesante como algo bueno, ¿verdad? Decimos, estoy teniendo experiencia, cuánto estoy aprendiendo para no equivocarme más adelante quizás, pero lo seguimos haciendo. Y entonces, como nos decía el Aldelarse, se convierte en algo cotidiano. Cuando nos damos cuenta que cuando nos queremos dar cuenta, ya estamos hundidos, hermanos. Y entonces la palabra pecado obtiene su verdadero aspecto y ya no tiene el disfraz de lo bueno. Nos cegó durante mucho tiempo hasta que nos hundió. Otro aspecto, las iniquidades prevalecen contra mí porque son más contagiosas que una enfermedad. Recordemos lo que nos decía el del Larsen acerca de que era individual y va creciendo. El Elder Sterling nos dice, en casi todos los hechos de nuestra vida, meramente estamos siguiendo a otra persona. Cuando Satanás se reveló en los cielos, la tercera parte de todas las huestes celestiales lo siguieron. El pecado hace que los hombres sean iguales a Satanás. Nadie va por el ancho camino del pecado a solas. Cada cual marcha a la cabeza de alguna especie de caravana. Yo espero no estar encabezando ninguna. Cuando uno se convierte en pecador, inmediatamente empieza a seducir a sus semejantes. Ninguno de los que usan narcóticos o profanan el nombre de Dios o quiebran el día de reposo están conformes hasta que ha convertido a su compañero a sus vicios. Cuando yo leí esto del día de reposo, hermano, en mi cabeza resonaron esas palabras que quizás muchos hemos escuchado. No pasa nada. Venga, el único día que tenemos libre, vamos. Podemos ir al Golden Corral, se come delicioso allí, no tendrás que cocinar ni lavar platos. Un día de descanso. El Señor no se va a enfadar por eso. Estamos quebrantando el día de reposo. Y a su vez buscando a ver quién más nos acompaña en la caravana, como nos dice el Elder Sterling. El pecado más grande del hombre no es el de ser víctima, sino en buscarlas. Y se convierten entonces en Satanás para otros. Quizás no hemos meditado en eso, hermanos. Es algo muy fuerte. También dice que la iniquidad prevalece contra nosotros por motivo de su potencia para empedernir. El pecado hace insensible al alma y aparta los pensamientos de Dios. El corazón endurecido carece de la tierra en la cual puede brotar la semilla de la fe y la justicia. Uno de los rasgos que tornan la salvación en cosas difíciles de lograr es un corazón duro. El salmista cantó, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso ocurría con el pueblo nefita, endurecieron sus corazones. Al igual que hoy en día, lamentablemente, en muchos casos, podemos caer en ese endurecimiento de corazón. También prevalecen sobre nosotros las iniquidades en el sentido de que ocasionan daños a otras personas que muchas veces son irremediables. Una vez que nosotros perjudicamos a una persona así, nos sentimos mal. Buscamos el arrepentimiento, pero hemos dañado ya a una persona. Como nos menciona él aquí, el gobernador podrá perdonar a un asesino, pero no puede restaurar una vida.
Dios puede perdonar nuestros pecados, pero hay consecuencias de ellos y esas consecuencias las tenemos pegadas en nosotros, hermanos, y también en nuestros seres queridos, lamentablemente, porque también las iniquidades prevalecen en nosotros porque se multiplican. Nunca es una sola y es pequeñita y se queda pequeñita, no. Una mentira lleva a otra, y lleva a otra, y lleva a otra, y nos lleva a quebrantar otros mandamientos también. También nos inculcan una sensación de culpabilidad que muchas veces es muy difícil borrar, hermanos, y que se convierten también en una carga para nosotros. Y es como tener ese muerto del que hablábamos encadenado entre nosotros, en nosotros mismos, en nuestros organismos. Así de fuerte es el pecado, hermanos. Es las muchas maneras que el adversario trata de engañarnos, disfrazando lo que es malo como si fuera bueno. Y lamentablemente caemos en eso. ¿Por qué? Porque hay un disfraz. Y él nos pinta todo con una palabra muy interesante, que no es mala, pero que él sabe utilizarla muy bien. Libertad. Supuestamente para hacer todo lo que nosotros queramos, pero nunca nos dice las consecuencias de ello. Nuestro Padre Celestial sí, Él siempre nos orienta para que sepamos lo que está mal y las consecuencias que ello nos puede traer. Cuando leemos toda esta historia del pueblo nefita, hermanos, y todo lo que pasó con ellos, cuando vemos nuestro entorno también, quizás toda la perdición que hay, toda la iniquidad, quizás pensemos, vale la pena, vamos a poder nosotros prevalecer en medio de todo este caos, de toda esta maldad. A mi mente vienen las palabras que nos dijo nuestro profeta en la última conferencia. Que Dios prevalezca. Si Dios prevalece en nuestras vidas, nosotros vamos a poder prevalecer en medio de toda esa onda de pecado que nos puede rodear. Necesitamos ser de buen ánimo y ser muy fuertes, hermanos, para ello. El elder Richard Scott nos dice en un mensaje cómo vivir bien en medio de la creciente maldad. Y nos dice, mientras el Señor sea el centro de tu mente y de tu corazón, Él te ayudará a tener una vida rica y plena, sin importar lo que suceda en el mundo que te rodea. Él nos dice, tenemos que ser conscientes de nuestras oportunidades extraordinarias. ¿Quién en los albores de la iglesia hubiera siquiera soñado con todas las oportunidades que tenemos en esta época? La iglesia se encuentra en una condición maravillosa. Ella crecerá y se fortalecerá. Ahora tenemos nosotros la oportunidad y el desafío de continuar en esta gran obra, cuyo futuro apenas sí podemos imaginar. Tú decides retorcerte las manos y dejarte consumir por la preocupación hacia el futuro, o elegir poner en práctica el consejo que el Señor ha dado de vivir con paz y felicidad en un mundo impregnado de maldad. Si decides concentrarte en lo tenebroso, eso es lo que vas a ver. No podemos secar el creciente río de influencias malignas, puesto que este es el resultado del ejercicio del albedrío moral que nuestro Padre concedió divinamente al hombre. Pero sí podemos y debemos advertir con claridad sobre las consecuencias de acercarse a su corriente tentadora y destructiva. Como nos dicen muchas veces, hermanos, nosotros estamos dentro del mundo, pero no podemos formar parte de la iniquidad del mundo. Evidentemente no podemos vivir dentro de una cúpula de cristal, porque tenemos que interactuar en el mundo. Por eso necesitamos la fortaleza. El elder Richard Scott nos dice, ahora mira el lado positivo. A pesar de su foco de maldad, el mundo en general es majestuosamente hermoso.
lleno de mucha gente buena y sincera. Dios ha proporcionado el modo de vivir en este mundo y de no ser contaminado por las presiones degradantes que los agentes malignos siembran por él. Tú puedes vivir una vida virtuosa, productiva y recta al seguir el plan de protección que nuestro Padre Celestial creó. Es su plan de felicidad, que se encuentra en las Escrituras y en las declaraciones inspiradas de sus profetas. Él invistió tu inteligencia con espíritu e hizo posible que disfrutaras las maravillas de un cuerpo físico. Si utilizas ese cuerpo de la forma en que Él ha decretado, crecerás en fortaleza y capacidad, evitarás transgredir y serás bendecido abundantemente. Cuando Dios, nuestro Padre Eterno, y su amado Hijo aparecieron a José y mí, en esa sublime visión de la arboleda sagrada, ellos establecieron nuevamente sobre la tierra ese plan de felicidad y todo lo necesario para respaldarlo. Parte de esa restauración incluye escrituras sagradas, adicionales para complementar el preciado registro de la Biblia. Esas valiosas escrituras se encuentran en el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio. Nuestro Padre conocía nuestra época y preparó las escrituras y proporcionó guía divina y constante para apoyarnos. Esa ayuda asegura que tú vivas con paz y felicidad en medio de la creciente maldad. Y Él nos pide que reflexionemos en las siguientes escrituras. Doctrinas y Convenios 64:32. Mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Dios sabía los desafíos que enfrentaría cuando dio este consejo. Doctrinas y Convenios 64, versículo 33. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. En el versículo 34, he aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en esos postreros días. Esa es una promesa invalorable. Mientras Él sea el centro de tu mente y de tu corazón, Él te ayudará a tener una vida rica y plena, sin importar lo que suceda en el mundo que te rodee. Pablo sabiamente enseñó: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Debemos emular a Josué. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Jesús enseñó: sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí estoy contigo hasta el fin de tus días. Doctrinas y Convenios 24:8. Y el que sea fiel vencerá todas las cosas y será enaltecido en el postrer día. Doctrinas y Convenios 75:16. Finalmente, ese modelo de éxito: venid a Cristo y perfeccionaos en Él, absteneos de toda impiedad, amad a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Moroni 10:32. Hermosas escrituras, hermanos, que debemos atesorar en nuestros corazones y recordar siempre. Otra de las lecciones que aprendemos en estos capítulos de Mormón es que el arrepentimiento precisa un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Como mencionábamos antes, siendo Mormón aún muy joven, él comenzó a dirigir los ejércitos nefitas. Ellos, viendo las cualidades de él, quisieron que él los liderara. Y al liderarlos él, apenas con 16 años, era la cabeza de los ejércitos nefitas. Ellos se defendían de los lamanitas, lograron algunas victorias, pero también eran bastante castigados por los lamanitas porque ellos eran muy numerosos. Y aquí nos mencionan que ellos
lograban algunas victorias y eso los animaba un poco. Y dice que los nefitas comenzaron como a arrepentirse, a sentirse mal, a llorar. Entonces dice, y sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad, en el versículo 10 del capítulo 2, y a llorar tal como lo había profetizado el profeta Samuel, porque he aquí nadie podía conservar lo que era suyo por motivo de los ladrones y los bandidos y los asesinos, y las artes mágicas y las brujerías que había en la tierra. El Señor había maldecido la tierra, como mencionábamos en otros capítulos, y todo lo que ellos enterraban para tratar de preservarlo se destruía, por lo cual no podían conservar nada y ellos estaban desesperados. Cuando Mormón vio sus lamentos, sus quejidos, él dice que sintió un regocijo porque dijo, se están arrepintiendo, por fin van a ir por el buen camino, pero lamentablemente no era así. Lo que ellos estaban sintiendo no era un arrepentimiento, no era una tristeza según Dios, como hemos hablado en otras lecciones, sino que era más bien, como lo dice Mormón, el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí, dice Mormón, y vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión, manifiesta contra su Dios, y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y así habían pasado 344 años. Y siguieron habiendo destrucciones y siguieron habiendo guerras. Dice, él menciona que la fuerza del Señor no estaba con ellos y se vieron abandonados a tal grado que el Espíritu del Señor no moraba en nosotros, dice. Por lo tanto nos volvíamos débiles como nuestros hermanos. Y él dice que su corazón estaba muy afligido por toda la calamidad de su pueblo. Vamos a ver un poco acerca de esto que mencionamos, porque el arrepentimiento, como hemos explicado en otras clases, no es exactamente sentirnos mal porque lo que nos está pasando nos afecta y nos hace sufrir. Es sentir en nuestro corazón, es lo que llamamos la tristeza según Dios, y es muy distinto. El Elder Maxwell hizo notar el contraste que hay entre la tristeza que es según Dios y el pesar de los condenados. Después de reconocer la falta, el alma se inunda de verdadero remordimiento, lo cual constituye una tristeza que es según Dios. No simplemente la tristeza del mundo ni el pesar de los condenados, en la que ya no hallamos felicidad en el pecado. En cambio, el remordimiento falso es como sobarnos las fallas, en lo que es un pesar ritual, y lloramos por nuestros errores, pero no los curamos. Sentimos pesar porque nos hacen sufrir, como el pesar que pueda sentir un reo dentro de una cárcel porque está encerrado. No porque siente pesar, tristeza o remordimiento porque ha cometido un delito. El presidente Rattan Benson explicó la naturaleza de la tristeza que es según Dios, para que comprendamos cuál es el dolor que conduce al arrepentimiento purificador. La tristeza según Dios es un don del Espíritu y es un claro reconocimiento de que nuestras acciones han ofendido a nuestro Padre, nuestro Dios. Es adquirir una vívida conciencia de que nuestro comportamiento hizo que el Salvador, que estaba libre de todo pecado, Él, el más grande de todos, padeciera agonía y sufrimiento. Y fue por nuestro pecado que sangró por cada poro. Es esa tan real aflicción mental y espiritual que sufrimos a lo que las Escrituras se refieren cuando dicen un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Tener el espíritu así es el requisito absolutamente necesario para que tenga lugar el verdadero arrepentimiento. Y mencionamos que Mormón dijo unas palabras muy fuertes en uno de los versículos. Él dice, el día de gracia había pasado. Estas palabras, hermanos, dan temor, ¿verdad? Dan miedo, porque en verdad es así.
No tenemos toda la eternidad para arrepentirnos. El momento es ahora. Y el tiempo se acaba como se acabó para las nefitas y fueron destruidos. Nos dice que Mormón se dio cuenta de que la historia había terminado. Eso no lo dice el elder Jeffrey Holland. En lo que tal vez sea la frase más escalofriante que jamás se escribiera. Mormón afirmó con sencillez: vi que el día de gracia había pasado para ellos tanto temporal como espiritualmente. Su pueblo había aprendido la más fatídica de todas las lecciones, que el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre, que es posible tanto colectiva como individualmente que el tiempo se agote. El día de arrepentimiento puede pasar y para los nefitas ya había pasado. Y sus números eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios. Y en una metáfora casi demasiado vívida por su comentario moral, eran amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. El presidente Kimball describió la forma en que también nosotros en la actualidad podemos apartarnos de la gracia purificadora del arrepentimiento. Y dice: es verdad que el gran principio del arrepentimiento siempre está disponible, mas para el impío y el rebelde, la anterior expresión tiene graves reservas. Por ejemplo, el pecado tiende intensamente a arraigar hábitos y a veces conduce a los hombres al trágico punto irreversible. A medida que el transgresor se hunde más y más en su pecado y el error se arraiga más profundamente y se debilita la voluntad para cambiar, la situación va cobrando una desesperanza cada vez mayor y él continúa su descenso hasta que o se niega a volver a subir o ya ha perdido la facultad para hacerlo. Podemos llegar a ese punto tan grave, hermanos. Por eso es importante que estemos atentos. Por eso es importante que dejemos de disfrazar la palabra pecado y estemos conscientes de lo que de verdad significa y las implicaciones que tiene en nuestras vidas. Vimos entonces allí los sentimientos que tenía Mormón y la gran tristeza. Entonces, en el capítulo 3 nos habla de que Mormón proclama el arrepentimiento a los nefitas y logra una gran victoria y ellos se jactan de su propia fuerza. Cuando Mormón se niega a dirigirlos y sus oraciones por ellos carecen de fe, nos dice allí también, en el resumen que aparece al principio de los capítulos. El Señor le dijo a Mormón que indujera al pueblo hacia el arrepentimiento, pero no había manera de que ellos quisieran arrepentirse. Él trató de hacerlo, pero ellos no querían. El Señor les dio la oportunidad de hacerlo. Aún así, entonces ellos tuvieron una victoria y en lugar de ser agradecidos con el Señor, se jactaron de su propia fuerza y comenzaron a hacer juramentos de venganza, de que destruirían a sus hermanos los lamanitas. Cuando Mormón vio esa actitud, él se dio cuenta que eso no era correcto. Él recordó la diferencia que había con los nefitas y sus propósitos de lucha cuando estaba el capitán Moroni, por ejemplo, que era para defender a su familia, a sus hijos, para defender su fe. Ahora los propósitos eran muy distintos, por los cuales él se negó a continuar liderándolos. Él dice que él los había ayudado durante mucho tiempo a pesar de su iniquidad, pero en ese momento, cuando vio sus malos propósitos, él se negó a seguirlos ayudando. Él decía que él derramaba sus oraciones a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe. ¿Por qué sin fe? No fue porque Mormón no creyera en que estaba hablando con el Padre Celestial, sino porque él conocía los juicios de Dios y sabía que si los nefitas estaban desviados, ellos iban a obtener las consecuencias que merecían y que se habían buscado, de acuerdo a los juicios del Señor. Entonces, cuando ellos empezaron a hacer todos esos juramentos y dijeron que iban a ir contra sus enemigos y los iban a matar, el Señor vino a mí, dice Mormón, diciendo lo siguiente: mía es la venganza
y yo pagaré. Y porque este pueblo no se arrepintió después de lo que lo hube librado, he aquí será destruido de sobre la faz de la tierra. Y Mormón dice, fui testigo pasivo para manifestar al mundo las cosas que yo vi y oí según las manifestaciones del Espíritu, que había dado testimonio de cosas venideras. Y aquí escribo a todos los extremos de la tierra y a vosotros, las 12 tribus de Israel, que seréis juzgadas según vuestras obras por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén para que fuesen sus discípulos. Y menciona varias cosas allí, muy importantes también, hermanos. Pero Mormón, aunque él se negaba a liderarlos, él menciona que él los había ayudado mucho pese a la iniquidad que ellos tenían. ¿Por qué? Porque él los amaba. Y aún a pesar de que él se negó a ayudarlos en esa oportunidad, más adelante mencionan que él volvió de nuevo a liderarlos cuando los vio en esa decadencia tan grande que estaban y que iban encaminados hacia su destrucción. Y nos mencionan lo siguiente, dice, jamás en el capítulo 4 había habido tan grande iniquidad entre los hijos de Leví, ni aún entre toda la casa de Israel, según las palabras del Señor, como la que había en este pueblo. Entonces dice, y ahora bien, yo Mormón, y viendo que los lamanitas estaban a punto de subyugar la tierra, fui por consiguiente a la colina de Chin y recogí todos los anales que Amarón había escogido para los fines del Señor. Entonces dice que él se arrepintió de su juramento de que no los iba a ayudar, como mencionamos. Y de nuevo se ofreció a liderar los ejércitos. Él abrigaba esperanzas. Él quería que ellos se arrepintieran, pero en verdad en su corazón él sabía que no se iban a poder detener los juicios al Señor. Sin embargo, él los amaba y él quería ayudarlos y estar con ellos, dándonos una gran lección, y es que podemos amar a los demás incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones. Tenemos unas palabras muy hermosas del presidente Oz con respecto a esto de amar a las personas con creencias distintas, como estaba pasando allí. Y el Elder Oz nos dice, todos debemos seguir las enseñanzas del Evangelio, de amar a nuestro prójimo y evitar la contención. Los seguidores de Cristo deben ser ejemplos de civismo. Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. Nuestra postura y comunicaciones relacionadas con temas polémicos no deben ser contenciosas. Debemos ser prudentes al explicar y poner en práctica nuestras posturas y al ejercer nuestra influencia. Al hacerlo, pedimos que los demás no se sientan ofendidos por nuestras sinceras creencias religiosas y el libre ejercicio de nuestra religión. Exhortamos a todos para que pongan en práctica la regla de oro del Salvador. Las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando nuestras posturas no sean convincentes ante la oposición, debemos aceptar con gentileza los resultados desfavorables y poner en práctica la cortesía con nuestros adversarios. Este mensaje se llama amar a los demás y vivir con las diferencias. Una gran lección que aprendemos en estos capítulos de Mormón. Tenemos también que hace allí Mormón un relato terrible de cómo ocurrió la guerra y del terror que había en su pueblo cuando los lamanitas vinieron a ellos ya para el final hacia su destrucción. Él trató de mediar, él habló con el que estaba al mando de los lamanitas, pero eran muchísimos. Aquí hablan de cientos de miles los que murieron. Y Mormón tenía una carga emocional y una angustia muy grande. Yo les digo unas palabras muy sentidas. En el capítulo 6 la tenemos y dice, a partir del versículo 16, y mi alma se partió de angustia a causa de los de mi pueblo que había muerto, y exclamé, oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor?
Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibirlos? Una gran lección que aprendemos, hermanos. Jesucristo nos espera con los brazos abiertos para recibirnos. He aquí, si no hubieseis hecho esto, no habríais caído, mas he aquí habéis caído y lloro vuestra pérdida. Oh bellos hijos e hijas, vosotros padres y madres, vosotros esposos y esposas, pueblo bello, ¿cómo pudisteis haber caído? Pero he aquí, habéis desaparecido y mi dolor no puede haceros volver. Y pronto viene el día en que vuestra parte mortal se revestirá de inmortalidad, y estos cuerpos que hoy se descomponen en corrupción, pronto se transformarán en incorruptibles. Y entonces tendréis que presentaros ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según vuestras obras. Y si tal fuere que sois justos, entonces benditos sois con vuestros padres que os han precedido. Oh, si os hubieseis arrepentido antes que cayera sobre vosotros esta gran destrucción. Mas he aquí habéis desaparecido, y el Padre, sí, el Padre eterno del cielo conoce vuestro estado, y Él obra con vosotros de acuerdo con su justicia y misericordia. Una gran mortandad y una historia muy triste la del pueblo nefitas, hermanos. Como mencionamos, Jesucristo nos espera con los brazos abiertos. El arrepentimiento es posible, hermanos, siempre que lo busquemos, reconozcamos que tenemos necesidad de hacerlo continuamente y lo hagamos en el tiempo que tenemos ahora. No esperar para el final cuando ya no vamos a poder hacerlo. El elder Russell Nelson compartió la siguiente experiencia. Él habla de que en una oportunidad, saliendo de una conferencia con el elder David Baxter, cuando ellos se iban a montar en el carro, una mujer se les acercó muy atribulada. Ella al parecer había cometido graves pecados y ella pensaba que no había esperanza para ella. Ella les preguntaba cómo podía ella salir de ese agujero en el que estaba. Y entonces el presidente Nelson dice, cuando ella preguntó, ¿hay alguna salida para esa desesperación? Y él le dijo, sí, hay esperanza. La esperanza está vinculada al arrepentimiento. Puedes cambiar, puedes venir a Cristo y perfeccionarte en Él. Moroni 10:32. Y la instamos a no demorar. Como dice Alma en el capítulo 13, versículos 27, 34 y 33. Ella sollozó humildemente y nos agradeció con sinceridad. Al continuar nuestro viaje, el elder Baxter y yo meditamos en cuanto a esa experiencia y recordamos el consejo que Aarón le dio a un alma sin esperanza al decir, si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios, invocas con fe su nombre, entonces obtendrás la esperanza que deseas. A la mujer de 28 años de edad atrapada en los pantanos del pecado y a cada uno de nosotros, declaro que es posible adquirir la dulce bendición del arrepentimiento, que llega por medio de la completa conversión al Señor y a su santa obra. Además, el presidente Nelson observó, también recordamos al pueblo pecador bajo el cuidado de su líder preocupado mormón, que escribió, yo no abrigaba ninguna esperanza porque conocía los juicios del Señor que habrían de venir sobre ellos, porque no se arrepentían de sus iniquidades, sino que luchaban por su vida sin invocar a aquel ser que los creó. Mormón 5:2. Y este mensaje del presidente Nelson se llama el arrepentimiento y la conversión. Mormón dijo muchas cosas muy sabias, hermanos, y de gran lección para nosotros. Una de estas con la que quiero finalizar fueron las palabras en el capítulo 5:23 que dicen que estamos en las manos de Dios, como realmente es. Y el elder Grace Swings de los 70 explicó algo del simbolismo y de las bendiciones a las que se aluden por el hecho de estar en las manos de Dios. Y dice lo siguiente, el estar en las manos de Dios parece sugerir que no solo estamos bajo su constante cuidado, sino que también estamos bajo la guardia y protección de su poder maravilloso.
A lo largo de las Escrituras se hace referencia a la mano del Señor y su ayuda divina se manifiesta una y otra vez. Sus poderosas manos crearon mundos, pero aún así fueron tan suaves como para bendecir a los pequeñitos. Todos tenemos la necesidad de saber que podemos seguir adelante en la fortaleza del Señor. Podemos colocar nuestra mano en la de Él y sentiremos que su presencia alentadora nos eleva a alturas que no podríamos lograr por nosotros mismos. ¿Cómo aprendemos a extender la mano y a conectarnos al consuelo que el Señor ofrece? He aquí 4 claves: aprender, escuchar, procurar obtener el Espíritu y orar siempre. El Señor proporciona sustento y apoyo si estamos dispuestos a abrir la puerta y aceptar su mano de ayuda divina. Piensen en las heridas de sus manos gastadas, sí, aún sus manos de carne desgarrada y sacrificio físico. Son las que dan a nuestras propias manos mayor poder y dirección. El Cristo herido es el que nos guía a través de los momentos difíciles. Es el que nos sostiene cuando necesitamos más aire para respirar, o una dirección en la que andar, o incluso más valor para seguir adelante. Si guardamos los mandamientos de Dios y caminamos llevados de la mano por Él en sus senderos, seguiremos adelante con fe y jamás nos sentiremos solos. Esto lo tenemos en la Liaona de noviembre del 2003. Hermanos, yo sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera, que su nombre es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que fue el nombre que el mismo Salvador dio a su iglesia. Sé que sin ninguna duda que el libro de Mormón es verdadero y que todos estos relatos y maravillosas lecciones son verdaderas. Sé que Mormón fue un profeta muy especial y que Mormón significa muy bueno, como dice nuestro amado profeta Gordon B. Hinckley. Sé sin ninguna duda que tenemos un profeta, un vidente y revelador hoy en día, que es nuestro amado presidente Russell M. Nelson. Y no me cabe ninguna duda, hermanos, de que Jesucristo nos espera con los brazos abiertos para recibirnos. Solo tenemos que extender nuestras manos, abrir las puertas de nuestro corazón y tener la fortaleza, la valentía y la perseverancia de seguirle a Él cuando Él nos dice: ven, sígueme. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que serían los siguientes capítulos del libro de Mormón del 7 al 9. Y la lección se llama: os hablo como si os hallaseis presentes. Y todas estas cosas con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan, hermanos, una estupenda semana y un abrazo muy grande para todos.